Dios les bendiga, queridos hermanos, queridos amigas, amigos. Dios les bendiga abundantemente y que cada día ilumine su vida, sus pasos, su quehacer diario. Les invito a leer la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 9. Vamos a leer el capítulo 9 del 1 al 12. San Juan capítulo 9 del 1 al 12 dice así: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, no soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es el enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. Amado Dios, gracias porque eres un Dios todopoderoso, Señor, porque todo lo puedes, un Dios sanador, un Dios abundante, misericordioso, tierno. Oh Dios, bendito sea, Señor, bendito sea tu nombre. Te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre, porque eres bueno, porque sentimos, Señor, esa bondad en nuestra vida, esa misericordia que diariamente la recibimos, Señor. Oh Dios, santificado seas por los siglos de los siglos, y que cada día podamos vivir cerca de ti, Señor. Que podamos cada día acercarnos a ti, Señor amado, con un corazón rendido. Gracias. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti, que estás presto para ayudarnos, para bendecirnos, para sanarnos. Oh Dios, que tu misericordia sea en cada hogar, Señor, en cada trabajo de tus hijos, donde se encuentren, Señor, hijos tuyos que estén, Señor, pasando tribulaciones, angustias, dolores, Señor. Tú sé con ellos, amado Jesús. Y te pido también que todos aquellos que escuchen, Señor, tu palabra llegue a sus corazones y puedan abrirlos y recibirte como su Salvador personal. Gracias, amado Dios. Te lo agradezco y te lo pido en el nombre bendito, precioso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a tratar este pasaje de la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, hermanos, es un libro que contrasta muchas cosas. Por ejemplo, algunas vamos a decir, contrasta la luz con las tinieblas, la diferencia que hay de la luz con las tinieblas. Contrasta cosas del cielo con las cosas de la tierra, la diferencia que, a pesar de que la tierra, hermanos, es tan hermosa, tan preciosa, sin embargo, mejores cosas vamos a encontrar en el cielo. Contrasta también, hermanos, entre las maravillas de la vida y los horrores de la muerte. Mucha gente, hermanos, el día de ayer, un hombre muy distinguido, muy conocido a nivel internacional, un hombre que posee un rico empresario, que ha sido pues 2 veces presidente de Chile, de nuestro país, hermanos, amigo, y sin embargo, hermanos,
ha partido a la eternidad. No sabemos si tuvo tiempo de arrepentirse. Fue un hombre muy bueno, vivió dentro de la holgura que su situación económica le pudo dar. O sea, lo que la vida nos puede ofrecer, hermanos, pero también él contrasta que si no buscamos a Dios, la muerte va a ser horrorosa, la vida después de la muerte va a ser horrorosa. Y muchos contrastes más que hace este libro de Juan. Este milagro es el sexto que presenta, hermanos, el evangelista Juan. De los 35 milagros que presentan los otros evangelios, él solo presenta 8 milagros. Y solamente 6 los consigna en su libro. Los otros 2 son de los otros evangelios. Entonces, hermanos, este milagro, vemos que el Señor, hermanos, pasa, dice, por un lugar y ve un hombre, dice, ve un hombre ciego. Dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, era un ciego de nacimiento. Y, hermanos, el Señor Jesús siente compasión, tiene una oportunidad, hermanos, de hacer algo por este hombre. Porque la oportunidad, hermanos, la necesidad da la oportunidad para llegar a ser, hermanos, un favor, algo. Y el Señor que, hermanos, compasivo, bueno, misericordioso, él pues ve, se consterna y quiere ayudar a este hombre. Pero, hermanos, los discípulos no pensaban como él, porque inmediatamente le preguntan, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y bueno, entonces el Señor, hermanos, le responde. Pero ¿por qué le hacen esta pregunta a los discípulos? Porque algunos rabíes enseñaban de que el niño estaba sujeto a su padre hasta los 13 años y que él podía llevar los pecados de su padre. También, hermanos, si la madre cuando estaba embarazada, tenía malos pensamientos, también ese niño podía nacer con esos malos pensamientos. Es más, aún enseñaban que si estando el feto dentro del vientre de su madre, podía pecar. Miren, hermanos, estas ideas que tenían del pecado. Bueno, pero el Señor les contesta, hermanos, respondió, no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él, para que Dios manifestara, él había sido enviado, él había venido a este mundo para, hermanos, hacer muchas obras buenas, para morir en la cruz y dar pues la salvación. Entonces él no quiso entrar, hermanos, en problemas teológicos que se iban a demorar. Lo que quería era ayudar a este hombre ciego de nacimiento, porque él también les podía haber dicho, hermanos, cuando en Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, hermano, quizá
el Señor les hubiera podido decir, hermanos, este versículo de Ezequiel, pero no les digo porque ese amor, esa piedad, esa compasión que el Señor Jesús tenía, hermanos, Él quería pues ayudar a este hombre. Como les decía, había una necesidad. Al ver a este hombre, una oportunidad para levantar, vamos a decir, esa necesidad de este hombre. Era ciego de nacimiento. Nunca había visto, hermanos, el color de las flores, de las plantas. No había visto el cielo azul, no había visto las nubes, no había visto las bellezas de este mundo, hermanos. Y el Señor quería inmediatamente sanarlo, para que pueda gozar de lo que Él había hecho. Qué precioso, hermanos. Él había venido, en Isaías estaba profetizado, hermanos, que Él venía pues para sanar a los ciegos, dar vista a los ciegos, libertad a los encarcelados, y bueno. Entonces, hermanos, por eso es que Él sentía ese deseo de ayudar a este hombre ciego. ¿Cómo, hermanos? Yo me pongo a pensar, este hombre solamente estaba sentado pidiendo limosna. Él no pensó en que iba a recibir la vista ese día. No pensó en que tal vez, hermanos, alguien le iba a ayudar a recobrar la vista. Su único pensamiento era que tenía pues que juntar seguramente una cantidad de dinero para pasar el día o para llevar a su casa. Pero para nada vino a su mente que iba a recobrar ese día la vista. Como la muerte es tan inesperada también, hermano, como decíamos, de este señor tan conocido, que yo creo que él para nada ha pensado que iba a morir. Así es la muerte, hermanos, tan rápida, tan sorprendente, que nos hace pensar, hermanos, en que tenemos que estar siempre cerca de Dios. Entonces, hermanos, ojalá que este señor, ahí está, hermanos, no sabemos. Tal vez fue un cristiano también. Entonces, hermanos, el Señor dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Hermanos, qué verdad tan contundente, hermanos. Nosotros debemos hacer las obras cuando son necesarias. Sabemos que quizá un familiar, un hermano, esté enfermo y decimos: ay, está enfermo, vamos a orar. Pero no vamos a visitarlo, no vamos, hermanos, a darle un aliento, a leer la palabra con él, a orar con él o con ella, sino que, bueno, sí vamos a ir, se van pasando los días y muchas veces, hermanos, esa persona pasa la eternidad y no hemos ido pues a saludarla, a darle una palabra de aliento, a demostrar que nos interesaba, que su amistad no era de boca, sino, hermanos, de corazón. Entonces, el Señor quiere que entendamos estas cosas, hermanos. Las cosas que debemos hacer, las debemos de hacer ya, no dejarlas para mañana, porque no sabemos qué va a pasar mañana. Por eso el Señor acá les dice que es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dure. Y es importante, hermanos, que aprendamos, hermanos, que si tenemos que salir a evangelizar, pues vamos a salir a evangelizar, a repartir tratados, a compartir la palabra.
no quedarnos, hermanos. Nosotros muchas veces nos quedamos, no compartimos la palabra, no nos sentimos tan cómodos en nuestras iglesias que esa comodidad nos adormece un poco y no tenemos, pues, hermanos, el deseo de salir. Pero el Evangelio, hermanos, tenemos que compartirlo. Tenemos que compartirlo si queremos ganar almas para el Señor. Como cristianos tenemos que, hermanos, aprender. El Señor Jesús, a Él le urgía cumplir con lo que Dios Padre lo había mandado a hacer. Él quería cumplir. Y a veces nosotros nos estancamos, hermanos, y no estamos cumpliendo con lo que también, hermanos, Dios ha mandado, que nosotros también tenemos que trabajar, hermanos, para Él. Es muy importante, hermanos, que tomemos en cuenta eso de que tenemos que visitar a los enfermos, de ayudar en sus necesidades, de compartir la palabra, que es tan importante, hermanos. Pero, como vemos, hermanos, a veces no lo hacemos. Yo siempre recuerdo una familia, hermanos, eran unos hermanitos, era un matrimonio joven que llegaron de Cuba y congregaban a mi iglesia, y un día me entero que este joven estaba hospitalizado, y me dicen, fulano está hospitalizado, y sí voy a ir a verlo, porque éramos bien amigos con su esposa, los tres. Y hermanos, ¿qué pasó? Que se me pasó ese día, de mañana voy. Y recuerdo muy claro, hermanos, que el día sábado que voy a la iglesia encuentro un velorio. Me quedé sorprendida. Yo nunca había visto, hermanos, un velorio. No era iglesia, pero la iglesia era grande y tenía un espacio grande que lo usaron para eso. Entonces yo pues entro, toda sorprendida, que quién había muerto. Y era este joven, hermano. Qué rápido, porque a mí me avisaba el jueves. Y yo lo vi el martes, que estaba bien. Entonces vemos, hermanos, cómo es la vida y cómo es la muerte. Entonces tenemos que trabajar mientras el día dure. El Señor Jesús tuvo 3 años o 3 años y medio en este mundo, y Él hizo todo lo que pudo, más de lo que pudo, enseñando, sanando a los enfermos, ayudando en todo lo que Él pudo, hermano, alimentando a los necesitados. Entonces, y finalmente da su vida por nosotros. Por lo tanto, nosotros es un ejemplo que tenemos que seguir. Si amamos a Dios con todo nuestro corazón, si amamos a las almas perdidas, este mundo cada día se pierde más en el pecado. Sin embargo, hermanos, nosotros a veces nos olvidamos que tenemos pues que compartir la palabra. Es tan importante, hermanos, tan importante una palabra de aliento, para que no se sientan mal. Yo me sentí súper mal cuando lo pude ver ahí, hermanos, a este hermanito. Me parecía imposible, y yo me sentía mal, hermano, porque no había ido a visitarlo. Y fue tan veloz todo. Entonces, hermanos, para no sentirnos mal, cumplamos con nuestras obligaciones de cristianos. No, hermanos, por temor, no, porque, sino porque debemos hacer, porque en obediencia a la palabra de Dios.
Luego, hermanos, él dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Él vino a este mundo, hermano, a iluminar las tinieblas de este mundo. El mundo había llegado a tal extremo en su pecado, hermanos, a tal extremo que solo había tinieblas, no había luz, no había moral, no había principios, no había un amor genuino a Dios. El hombre se había apartado de Dios, el hombre había buscado su propio camino, sus propios senderos y, hermanos, había hecho de su vida lo que quería, como estamos viendo actualmente, hermanos. Sin embargo, el Señor vino. En ese tiempo más negro, Él vino para iluminar este mundo perdido a través del Evangelio, para que el hombre pueda dejar esas cadenas de esclavitud del pecado, pueda dejar, hermano, su ceguera espiritual y ver la luz, hermanos, que solamente la luz que alumbra, que es Cristo, que alumbra nuestra vida, nuestro sendero, alumbra todo, hermanos, nuestra mente, nuestros ojos espirituales los abre para tener, para mirar mejor, para entenderlo mejor, hermanos, la palabra de Dios. Es tan bonito, hermanos, tan hermoso que podamos entender. El Señor Jesús dice, yo soy la luz del mundo, aleluya. Él es el único que puede iluminar las tinieblas de este mundo. En todas las áreas, hermanos. Él es el único que puede ayudarnos a salir de las tinieblas del pecado, a salir de las garras de Satanás, a romper, hermanos, esos grillos que nos atan al pecado. Satanás, hermanos, él trata de que el mundo cada vez esté lejos de Dios. Y eso es lo que estamos viendo, tanta corrupción, tanto pecado, tanta inmoralidad. Hermanos, tanta mentira, tanto odio, tanto menosprecio, tantas cosas. Pero gracias a Dios, hermanos, que un día esa luz divina, hermanos, brilló en nuestros ser y limpió nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, y le dio vida. Y ahora vivimos una vida con Cristo, aleluya. Y luego él, hermanos, empieza pues a hacer lo que él estaba anhelando hacer, sanar al enfermo. El Señor Jesús tuvo muchos métodos, hermanos, para sanar. Nunca usó el mismo método, siempre él tenía diferentes métodos para sanar. Y siempre, hermanos, no eran para, quizá, hermanos, cuando la mujer se lo ofeniza y le dice pues que solamente el pan era para los hijos, no para los perrillos, no quería menospreciar. Él siempre buscaba, hermanos, que la persona necesitada creciera su fe. Se acercaba a Dios, tenía un poquito de fe, pero él quería que esa fe creciera, que se hiciera más grande, que llegara al clímax para poder hacer el milagro. Y no solo porque el Señor no podía hacerlo, Él podía hacerlo, hermano, porque Él era compasivo, tierno. Él dice que veía un enfermo y se movía con pasión y lo sanaba, sino por el necesitado, por nosotros, que necesitamos que nuestra fe crezca cada día más. Entonces, vemos que dice, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Miren, hermanos, este método, muchos
En Genezaret dice que salieron los enfermos y solo tocaban el borde de su manto y sanaban. Otros a través de la palabra, otros sin palabra. Y cuántas maneras que tuvo el Señor de sanar. En este caso, pues, Él hace, hermanos, dice, barro con la saliva y le unta la vista. El barro no le sanó, hermanos. La saliva no le sanó. Era, hermanos, en Él estaba el poder para sanar. En Él estaba el poder. Y ese poder está vigente, hermanos. Ese poder es el mismo, no ha cambiado. Y ese poder es el que puede sanarnos a nosotros. Este hombre, hermanos, que no veía, solo había escuchado hablar de Jesús. No sabemos si, no dice para nada, solamente dice, y al pasar vio un hombre ciego de nacimiento. Hermanos, tal vez quizá tuvo una pequeña esperanza de que, pero ni siquiera dice que se acercó, porque los ciegos, hermanos, si bien es cierto no ven, pero desarrollan los otros sentidos, que él se hubiera acercado y hubiera dicho, Jesús, sáname, pero acá no hay nada, no dice nada. Entonces, hermanos, este hombre solamente esperaba pues, que le den su dinero, que le ayude de esa manera. Entonces, lo que Dios quería, lo que el Señor quería, hermano, era que él crea, que sea obediente. Por eso le dice, le untó con el lodo los ojos al ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Entonces, ese estanque dice que Siloé, que quiere decir enviado, como el Señor que fue enviado, hermanos, para sanar a los ciegos, para libertar a los presos y todo lo que están aferrados al pecado. Él quiere sacarlos de esas malas costumbres, malos hábitos, malas acciones, una vida mala. Él quiere sacarlos, hermanos, porque Él fue enviado para eso, para ganar a este mundo, para sacarlo de las tinieblas a la luz admirable que es Él. Y hermanos, dice, y fue entonces, y se lavó y regresó viendo. Miren, hermanos, este hombre que según vemos que no tuvo ni un poquito de fe, sin embargo, aquí crece su fe, hermanos. No sabemos a qué distancia estaba el estanque de Siloé. Dice que, hermanos, este estanque fue en el rey Ezequías, había, antes dice el agua era por fuera de la ciudad, ¿no? Porque recordemos que las ciudades antiguas tenían murallas. Entonces hicieron, hermanos, todas las ciudades tenían el agua por fuera de sus muros, pero como eran también muy atacados, tenían pues siempre la geopolítica siempre ha existido, hermanos. Otros países pues querían invadir a los otros para extensión, para ser más grandes y para tener poder. Entonces, hermanos, ¿qué pasó? Que Ezequías piensa que si ellos siempre son, ya hermanos, Asiria también los asediaba. Entonces dice, él manda hacer un acueducto de unos 530 metros y de 2 metros de alto, y donde estaba el agua, que era la fuente, de allí va a partir el agua y va a llegar a este estanque que estaba dentro de la ciudad. Entonces, hermanos, se cree que este estanque Siloé es el que hizo Ezequías, que venía el agua de la fuente misma, y que dice que algunos levantaron una iglesia en un terreno celebrando
el milagro de este ciego de nacimiento, hicieron por ahí y dicen que desviaron el camino y ahora han quedado solamente restos que no se puede ver exactamente cómo era. Entonces, hermanos, pero en ese estanque de Siloé fue donde el Señor lo mandó a que se lavara. Ahora, hermanos, este hombre que no veía, que no había pedido que lo sane, quizá no tenía el sentido de la obediencia, hermanos, porque tal vez vivía resentido. ¿Por qué yo he nacido ciego? ¿Por qué no puedo ver? ¿Por qué no puedo movilizarme? ¿Por qué tengo que estar acá siempre pidiendo limosna, humillándome? Tantas cosas que puedo pensar este hombre, pero dejó todos los malos pensamientos, aleluya, qué bueno que es. Cuando despertamos como el hijo pródigo, un día pues dijo, ¿qué? Volveré. Y diga, mi hija, si le Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, hermanos, eso es lo que tenemos que hacer, dejar la situación en que estamos, dejar, hermanos, si no estás viviendo una vida que agradable a Dios, dejar y empezar la nueva vida en Cristo. Si nunca has aceptado a Cristo, hoy es el día de salvación, hoy puedes venir. Este hombre dejó todo y obedeció. Quizás alguien le diría a alguien, por favor, condúceme, dime, quiero ir al estanque Siloé. Y en esos lugares, hermanos, había muchos enfermos, muchos desvalidos, muchos pobres. Allí estaban, que su familia los dejaba, que pasen el día tal vez, pero había mucha gente. Sin embargo, él pudo llegar y lavarse los ojos. Y dice que apenas él se lavó, él pudo ver, aleluya, porque ese Jesús, hermanos, que tocó con sus dedos esos ojos, es el mismo Dios al cual servimos, es el Dios que está en el cielo, es el Dios que está a nuestro lado, que vive en nuestro corazón a través del Espíritu Santo, es el Dios que nos ama, es el Dios compasivo, misericordioso, que quiere, hermanos, sanarnos. Y muchas veces nosotros permanecemos, hermanos, enfermos, y cada día perdemos más nuestra salud, porque confiamos más en la medicina que en Dios. Yo siempre, hermano, desde niña, yo me acuerdo, hermanos, este rey que él murió se enfermó de los pies y murió con esa enfermedad porque dice, no acudía a Dios sino a los médicos. Y a mí me impactó mucho, hermanos, me impactó mucho. Y yo, en mi niñez, que tendría pues 8 años, quizá menos, y yo dije, yo nunca voy al médico, porque Dios es el que nos sana. Tener esa fe, hermanos. Y a veces, bueno, la familia te va cambiando, te va diciendo tienes que ir al médico, tienes que curarte, tienes que hacerte exámenes y que no sé cuánto. Y vamos perdiendo la fe. Este hombre, hermanos, vemos cómo él obedeció, fue obediente. Y es lo que Dios quiere, hermanos, que tengamos fe, que seamos obedientes, que tengamos confianza en Él, porque Él es el Todopoderoso, el que todo lo puede, el Gran Shaddai, aleluya, ese Dios que nos ama, que no hay nada difícil para Él. Y luego, hermanos, vemos pues que cuando ya Él sana, ya el Señor no estaba allí, y los vecinos le preguntan, le decían, pues no es este que se sentaba y mendigaba, uno decía Él es, y otros a Él se parece, pero Él decía yo soy. Él daba su testimonio, yo soy, con qué alegría, hermanos. Él diría yo soy, el que me sentaba
estaba acá a mendigar, pero ahora ya no mendigo, ahora ya estoy sano. Y bueno, le preguntan cómo, él contaba cómo el Señor le hizo lodo y fue al Siloé y se lavó y recibió la vista. Y cuando le preguntan dónde está, él no estaba. Bueno, hermanos, ahí empiezan ya los judíos que siempre estaban detrás del Señor, los fariseos, y bueno, les preguntan a los padres tienen un poco de temor también, que de repente los van a expulsar de la sinagoga, así que sí, solamente dicen sí nació ciego, pero no quieren decir mucho. Ahora sí ve porque era ciego y ahora ve, pero no querían explicar más. Entonces, hermanos, posteriormente ya los fariseos, pues siempre ellos que estaban en contra del Señor, siempre tratando, hermanos, de separar a este mismo hombre de la fe. Y dice que finalmente, tanto que les preguntaba y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te ven los ojos? Y ya él respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Qué hermoso, hermano, que hombre ya había cambiado completamente, hermanos. ¿Por qué? Porque él creyó, hermanos. Los judíos sabían que iba a venir un Mesías. Ellos tenían, hermanos, sabían. Pero sin embargo no sabemos de dónde es. De Moisés sabemos, pero de él no sabemos. ¿Cómo pudieron ser tan ciegos espiritualmente, hermano? Tanta necedad, tanta ceguera espiritual. Y luego dice, pues, hermanos, desde el principio no has oído decir que si alguno abriese los ojos a uno que nació ciego, y si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron, dice, de la sinagoga. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Aleluya. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Se arrodilló, le adoró, le reconoció como Dios, hermanos. Porque un judío nunca se arrodillaba ni decía Señor, solo Señor, y la adoración de rodillas era para Dios, para Jehová, no, hermanos, para el hombre. Entonces ahí estamos viendo que este hombre se convierte. Entonces, hermanos, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos fariseos que estaban con él a oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Porque ellos, hermanos, abiertamente rechazaban a Cristo cuando estaban viendo, hermanos, como Isaías dice, pues, que él venía a dar vista a los ciegos, a libertar a los presos y todo lo que ellos leían, hermanos. Sin embargo, no creían, eran ciegos espiritualmente. Entonces, hermanos, concluyendo, pues vemos cómo Jesús primeramente lo vio ciego, lo sana y luego lo halló y, hermanos, le da la salvación. Como siempre el Señor, hermanos, sanaba y salvaba.
Y eso es lo que quiere hacer, hermanos. Quiere ver tu necesidad, tu enfermedad, lo que tengas, y quiere hallarte. Si estás perdido, quiere sacarte de la situación en que estás. Si eres ciego espiritual, Dios te va a abrir la vista. Si estás enfermo, Dios te va a sanar. Porque Él es bueno, misericordioso, compasivo. Él nos ama con amor eterno, no con el amor fingido que a veces nosotros amamos, sino con un amor genuino, con ese amor ágape. Él ama este mundo y quiere lo mejor para el mundo. Quiere darnos la sanidad, tanto, hermanos, física como espiritual, y ayudarnos en todas nuestras necesidades. Dios está esperando que nos rindamos a Él, que seamos como este hombre, obedientes, que obedezcamos, que tengamos fe, confianza y aceptemos a Cristo como nuestro Salvador y el Señor de nuestra vida, para alcanzar un día, hermanos, la vida eterna y vivir con Él para siempre. Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos. Hasta la próxima. Amén.